Buenas tardes, vamos a presentar la sustentación del trabajo de grado denominado Storytelling y Ortografía desde el aprendizaje basado en casos y la utilización de TikTok en los estudiantes de grado noveno en la institución educativa La Estrella, sede rural, Quiebra de Roque, Norcasia, Caldas. Fue construido por Gloria García y quien les habla Olga Lucía González Perdomo, bajo la dirección de Alina Donay Vera Silva. El trabajo de grado es para la maestría en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Buenas tardes para todos. Se inicia el capítulo 1, problema de investigación, planteamiento y formulación del problema. En la institución educativa La Estrella, sede rural Quiebra de Roque, se evidencia un desinterés por la ortografía, lo que resalta la necesidad de implementar metodologías activas e innovadoras apoyadas en las TIC para fortalecer las competencias comunicativas, cognitivas y sociales de los estudiantes en consonancia con los retos del siglo XXI. De aquí se genera la pregunta-problema, cómo fortalecer la enseñanza de la ortografía a través del storytelling, el aprendizaje basado en casos y la utilización de TikTok en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa La Estrella del departamento de Caldas. En los antecedentes consultados, tanto internacionales como nacionales, se evidencia que las dificultades ortográficas son persistentes en distintos contextos educativos y que el uso de estrategias pedagógicas innovadoras, especialmente con apoyo tecnológico en narrativas digitales, mejora la enseñanza de la ortografía y motiva a los estudiantes. En consecuencia, la justificación del trabajo responde a las dificultades ortográficas de los estudiantes, proponiendo una estrategia innovadora con storytelling, aprendizaje basado en casos y TikTok para fortalecer la competencia y promover una educación rural equitativa e innovadora. En cuanto a los objetivos del presente trabajo, el objetivo general se planteó fortalecer la enseñanza de la ortografía a través del storytelling, el aprendizaje basado en casos y la utilización de TikTok con los estudiantes de grado noveno de la institución educativa La Estrella del departamento de Caldas. Desde este se desprendieron los cuatro objetivos específicos que se plantean para las intervenciones pedagógicas. Entonces, desde el diagnosticar, diseñar, el implementar y el evaluar la intervención pedagógica. El marco referencial se estructura en cuatro componentes fundamentales. El marco contextual, el trabajo se desarrolla en la sede rural Quiebra de Roque de la institución educativa La Estrella, ubicada en Norcasia, Caldas, una zona con riqueza natural y cultural, pero con limitaciones socioeconómicas, de baja conectividad y secuelas del conflicto armado. En cuanto a la institución educativa La Estrella, con 16 sedes rurales, 14 en funcionamiento, enfrenta serios desafíos en cuanto a la cobertura, infraestructura y acceso a las TIC. La comunidad estudiantil, en su mayoría campesina y vinculada a la minería artesanal, presenta dificultades de acceso a la educación y a la tecnología. El marco normativo se sustenta en normas internacionales y nacionales que promueven el derecho a una educación de calidad e inclusiva mediante el uso de tecnologías digitales. A nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 4 y la UNESCO, reconoce el derecho a la educación a lo largo de la vida e impulsa la innovación digital para mejorar el aprendizaje en contextos vulnerables. A nivel nacional, la Constitución en su artículo 67, la Ley General de Educación en sus artículos 23 y 31 y el Decreto 1075 de 2015 promueven la educación como un derecho fundamental e integran las TIC en el sistema educativo. Y finalmente, el CERLAC, que impulsa la alfabetización y la formación ciudadana a través de la lectura, la escritura y la ortografía en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. Para el marco teórico se van a traer a colación tres teorías fundamentales para comprender la implementación del storytelling y comprenderla a partir del contexto cultural de los estudiantes y de la construcción que estos hacen de los procesos de enseñanza a partir de su elemento cercano. Entonces traemos a inteligencias múltiples con Garner, a Vygotsky desde el aprendizaje sociocultural, a Ausubel con el aprendizaje significativo para comprender, vuelvo y repito, el marco como tal de la interpretación de los elementos tecnológicos, concibiendo que si bien no existe una teoría
o unos teóricos frente al storytelling y las narrativas digitales, sí existen los discursos que vienen apareciendo desde el contexto de este siglo para interpretar las herramientas tecnológicas en cuanto a la enseñanza de la ortografía. Traemos entonces para el storytelling y narrativas digitales a Porter, que fomenta la enseñanza de competencias digitales y además profundiza en lo valioso de las herramientas tecnológicas frente al marco de las competencias del siglo XXI. De igual manera, dentro del aprendizaje basado en casos, traemos lo que significa o el fundamento de los casos y el análisis de los mismos a partir de situaciones reales. Para este caso, reglas ortográficas. Y aquí traemos a colación a Gabilondo con el contexto y la interpretación de los casos. Para el marco conceptual, afinamos los constructos que habíamos desarrollado previamente, en este sentido, storytelling, competencias comunicativas y ortográficas, TikTok y elementos tecnológicos o las herramientas TIC. En el storytelling lo concebimos como las narrativas digitales que pueden fomentar y desarrollar no solo recursos tecnológicos, sino también fomentar la comunicación y el aprendizaje significativo. Trayendo a Rosenthal. Para las competencias comunicativas y ortográficas traemos a Haynes, que además construye una categoría que es la competencia ortográfica, concibiendo la ortografía desde el contexto y el constructo social. Y nuevamente a Porter para entender el TikTok como una herramienta tecnológica propicia para fundamentar el escenario del siglo XXI y que impulsa o que puede profundizar en el aprendizaje significativo propuesto por Ausberg. Para el capítulo número 3, en cuanto a la metodología, tenemos un enfoque de investigación cualitativa como una interpretación que se hace en una investigación tanto de los sujetos que se están estudiando como de las sujetas investigadoras. En este sentido, interpretamos desde unas categorías todo el proceso de la intervención pedagógica. Para el tipo de investigación tenemos una investigación descriptiva con un modelo de investigación desde la investigación acción pedagógica, que es una propuesta que traemos desde Restrepo, que habla acerca del proceso de reflexión docente que se debe desarrollar continuamente y de las intervenciones pedagógicas como un proceso además analítico y comprensivo que se debe hacer en todo el quehacer pedagógico. Con esto tenemos una estrategia pedagógica de intervención, que es el aprendizaje basado en casos, con el cual desarrollamos la intervención pedagógica. La población que se toma para hacer la intervención pedagógica son los 10 estudiantes de grado noveno de la institución educativa. Este es el único curso de grado noveno y los 10 estudiantes son los estudiantes de grado noveno. Para la recolección de los datos tenemos la observación participante, recogiendo los datos desde los diarios pedagógicos, y para el desarrollo del diagnóstico en cuanto al primer objetivo hemos construido un Google Forms desde una entrevista semiestructurada. Todo este proceso de sistematización e intervención, desde la interpretación, la hemos desarrollado desde la triangulación, una triangulación hermenéutica, entendiendo desde Alonso la hermenéutica como la interpretación de diversos elementos y contextos, no solamente concretos, sino también todas las abstracciones que tienen los sujetos en un proceso de investigación. Por último, esto se validó desde dos expertas, Adriana González Perdomo y María Adelaida Garavito. La primera de ellas es socióloga, trabaja en el Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, y la segunda de ellas es artista, que también ha profundizado desde el arte y la educación con exposiciones a nivel mundial. De igual manera, la intervención pedagógica se llevó a cabo a partir de estas cinco procesos o cinco pasos. El primero es la ejecución del diagnóstico con el Google Forms. El segundo es la planeación para responder al diseño de la intervención pedagógica, en el que seleccionamos los casos ortográficos que íbamos a analizar, que además esto se desarrolló con el ejercicio del diagnóstico. Para el tercer paso, que es la implementación de la intervención pedagógica, aquí presentamos ya el análisis de los casos, presentamos las reglas ortográficas y nos presentamos un recurso digital desde una gamificación que al final de esta sustentación vamos a evidenciar. Para el cuarto paso tenemos la evaluación, que es el último objetivo. Aquí desarrollamos la socialización de los TikTok construidos por los estudiantes desde las reglas ortográficas.
pedagógicas, entendiendo que estos 4 pasos se llevaron a cabo desde mesas redondas, desde el trabajo colaborativo y desde la constante retroalimentación que se desarrollaba con los estudiantes. La intervención pedagógica se tituló La ortografía vive si la vives, cuenta, graba y por qué no comparte. Se realizó durante 6 sesiones entre los meses de junio y julio, cada sesión de 110 minutos. La intervención integró escritura narrativa, TikTok y trabajo colaborativo en un contexto rural para mejorar la ortografía, la creatividad y el uso crítico de la tecnología, fortaleciendo así la expresión escrita y la alfabetización digital de los estudiantes. En la fase 1, denominada diagnóstico y sensibilización, se desarrolla en una sesión en la que se aplican técnicas participativas y de sensibilización mediante un taller de escritura creativa, análisis de guiones y una entrevista estructurada, arrojando unos resultados de desconocimiento del storytelling, interés por las TIC en la enseñanza, entusiasmo por crear narrativas digitales y dificultades en el uso correcto de la ortografía. En la fase número 2, que es storytelling y reglas ortográficas, tomamos 2 sesiones. Aquí la estrategia fue los ejercicios lúdicos para revisar de manera colaborativa, también de manera individual, los casos que se presentaron en cuanto a reglas ortográficas. También se llevó a cabo el reconocimiento del storytelling, que es un recurso que adherimos a la gamificación que construimos con respecto a la intervención. Aquí tomamos como una categoría de análisis, cada fase además se analiza desde una categoría y para esta fase 2 utilizamos la competencia lingüística de Daniel Kazan, en el que entiende que lo lingüístico, las reglas ortográficas, la ortografía se deben comprender, además enseñar desde el contexto cultural. Aquí tenemos como resultados, entre ellos, una alta motivación de los estudiantes, hay una preocupación por comprender la ortografía y además reconocieron los estudiantes el valor de las herramientas tecnológicas para cambiar los tipos de enseñanza tradicional. En la fase 3, denominada TikTok y narrativas digitales, esa fase se desarrolló en 2 sesiones a través de un taller de creación y edición de videos, utilizando la plataforma TikTok como una herramienta educativa. A través de guiones, juegos y recursos digitales se promovió la alfabetización digital, logrando empatía con las narrativas, una alta motivación, creatividad en la enseñanza de la ortografía y un uso significativo de las TIC con aprendizaje autónomo. Para la cuarta fase, que tiene que ver con la socialización y la evaluación y que termina la intervención pedagógica con el cuarto objetivo, tomamos una sesión. Aquí socializaron los estudiantes la producción de sus TikTok, se hicieron además una mesa redonda para evaluar el proceso individual y colaborativo de los estudiantes con una categoría que es la comunicación, colaboración y el desarrollo socioemocional. ¿Qué resultados tenemos? Entre ellos el fortalecimiento de la confianza y la autoestima de los estudiantes. Se logra además que ellos fortalezcan su proceso expositivo, no solamente para comprender reglas ortográficas, sino también para comprenderse a sí mismos y poder evidenciarse en torno a una producción de TikTok. Hay mayor apropiación de las reglas ortográficas, se reconoce de igual manera el valor del TikTok como un uso pedagógico y además se evidenció un interés constante de los estudiantes por seguir aprendiendo reglas ortográficas desde herramientas tecnológicas. En cuanto a la interpretación y hermenéutica, a partir de triangulaciones, la intervención pedagógica con storytelling y TikTok reveló la importancia de innovar la enseñanza mediante la integración de creatividad, tecnología y contexto para lograr aprendizajes significativos. Aquí hemos traído los autores relevantes del trabajo de investigación con los que trabajamos la sistematización y la interpretación del proceso. Hemos colocado entonces una columna con los autores, entre ellos entonces Camps, Sana Camps, David Ausubel, Vygotsky, hasta llegar a Turiñán, con el que interpretamos el proceso de lo que significa una intervención pedagógica. Además resaltamos a Brunner con el pensamiento narrativo, que es además el que nos brinda
todo el constructo para desarrollar la gamificación, el recurso digital que vamos a presentar. También tenemos o es relevante todas las categorías en cuanto a competencias comunicativas y ortografía, resaltando a Haynes, y todo basándonos en el contexto de los estudiantes y la cercanía y la cotidianidad que tienen frente al uso de herramientas tecnológicas. En ese sentido, todo el trabajo de grado se construye desde esa mirada, una mirada subjetiva desde un análisis cualitativo en el que revisamos no solo la enseñanza de la ortografía, sino también el sentir de los estudiantes y la experiencia cotidiana de estos. Y a continuación, al final del capítulo 5 haremos presentación al recurso educativo que se llevó en la intervención pedagógica. Vamos entonces a presentar los resultados del capítulo 5 que tiene que ver con análisis, conclusiones y recomendaciones. Para el objetivo 1, el diagnóstico de evidencia, limitaciones en el uso del storytelling y las TIC en la enseñanza de la ortografía, destacando la necesidad de fomentar la creatividad. Se concluye que integrar herramientas tecnológicas como TIC favorece el aprendizaje autónomo y se recomienda a los docentes diseñar propuestas pedagógicas inclusivas y creativas apoyadas en las TIC. Para el objetivo 2, la intervención pedagógica innovó la enseñanza de la ortografía mediante el uso de storytelling, aprendizaje basado en casos, TikTok, promoviendo metodologías centradas en el estudiante, prácticas inclusivas y participación activa, recomendando a los docentes adoptar enfoques contextualizados e innovadores frente a los retos del siglo XXI. En cuanto al objetivo 3 y al objetivo 4, en el objetivo 3 analizamos todo lo que significa una intervención pedagógica en cuanto al fortalecimiento del pensamiento crítico, colaborativo, autónomo. Evidenciamos además la participación activa de los estudiantes cuando se proponen recursos, tanto construidos por las docentes, pero también recursos con los que ellos pueden participar e interactuar. ¿Qué recomendamos aquí para este objetivo? Que se fortalezca las capacitaciones para los docentes para comprender cómo funcionan los recursos digitales y el marco que existe al respecto. Para el objetivo 4 y el último objetivo, analizamos desde la intervención y desde la producción de los TikTok de los estudiantes, analizamos que el proceso de enseñanza de la ortografía y aprendizaje por parte de los estudiantes se lleva a cabo de forma óptima y además porque ha permitido una reflexión por parte de los estudiantes. No solamente era revisar si se escribe la C, la S, sino también revisar el proceso autónomo de los estudiantes. ¿Qué podemos recomendar unido a esas conclusiones que vamos evidenciando? Recomendamos además que se haga o que se pueda hacer una revisión curricular, que en el currículo se integren además herramientas tecnológicas para la enseñanza, no solamente de la ortografía, sino también de los contenidos que se manejan en el colegio. Además, recomendamos la investigación acción pedagógica en el marco de la reflexión constante de las competencias y habilidades del siglo XXI que debemos destacar con los estudiantes. Ya para finalizar y el último minuto, entonces revisemos qué hemos comprendido frente al impacto de este trabajo de grado. El trabajo de grado impactó positivamente en la reflexión docente, integrando las TIC en la enseñanza de la ortografía desde una perspectiva teórica y práctica. Este trabajo de grado también contribuye como un referente metodológico para futuras investigaciones pedagógicas, para futuras búsquedas en cuanto a las ciencias sociales en el marco de la educación y también para revisar el papel que cumple el estudiante dentro del rol de la escuela como protagonista activo. Y finalmente fortalece el análisis educativo en Colombia e impulsa prácticas docentes significativas y colaborativas. Estas Estas son son las las referencias. referencias. Y ahora vamos a presentar el recurso. Parte del recurso en estos segundos que nos quedan, el recurso que se va a mostrar, evidencia que obviamente está adherido en el trabajo de grado, evidencia un proceso de gamificación y es el recurso que se le otorgó a los estudiantes y que mostró la intervención pedagógica. Nos quedan 30 segunditos.
Este es el recurso educativo, la intervención pedagógica. El estudiante ingresa, encuentra la introducción, el título de la intervención, los objetivos de aprendizaje, la intervención como manual de hechicería, la descripción de las cuatro fases o misiones que encontrará a lo largo del recurso, Y las la misiones con las narrativas dentro del marco de esta estrategia e intervención pedagógica. una bienvenida, enfatizando en la narrativa, la gamificación y las instrucciones a seguir para el desarrollo de esta intervención. Y además una serie de ejercicios ortográficos que le permitirán avanzar en cada fase y cada misión. ¿Ya? Es todo. Muchas gracias.